Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches, qué gusto es estar de nuevo con ustedes. Hoy 21 de agosto de 2016. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Pero en vez de crear fronteras, ¿por qué no creamos oportunidades para las personas? Ya no podemos estar así. ¡Ya no! ¡No! 540 municipios. Las escuelas de arte necesitan demasiado apoyo. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva. Los niños y jóvenes que viajan a Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano resultan viviendo una verdadera pesadilla. Y sobre este tema, nuestros seguidores en las redes sociales opinan a través del segmento Tu Voz. Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF en México, indicó que son 45,000 los niños los que emigran provenientes de distintos países anualmente a Estados Unidos. Y precisamente entre esos miles de niños que menciona la representante de UNICEF, hay provenientes de Guatemala. Y por esa razón le hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales lo siguiente: ¿qué se debería de hacer para que ya no hayan más niños y jóvenes migrantes? Y si esto es responsabilidad del Estado o de las familias. Y estas fueron las respuestas. Elvis Vélez: bueno, en esto se mezcla un poco de todo, porque si hubiera una mejor educación, pero como la educación está limitada, entonces lo poco que aprendieron en las aldeas fue a trabajar. Entonces el muchachón a trabajar con el papá y la muchacha de ayudante. Si el gobierno invirtiera un poquito más en la educación, el país fuera mucho mejor. Juan Carlos Rivera: es responsabilidad del Estado, porque el Estado somos todos. La fórmula para frenar la migración es crear oportunidades en el país. No es nada fácil, pero con el esfuerzo de todos puede lograrse. Irma Lavoy: esto es un problema de familia, no es el Estado. Tienen tantos niños y no saben qué hacer con ellos y creen que es más fácil que abandonen el país sin conocer las consecuencias. Lo que se necesita es educación. Luis Ernesto de León: es culpa de todos, Estado, sociedad, etcétera. El Estado por no fomentar el trabajo y la educación, la salud y la seguridad. De la sociedad porque somos indiferentes ante los demás. Las empresas son discriminatorias para dar un empleo. Así, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a luchar si no tenemos cómo? Guadalupe Linares: para mí más del gobierno, porque no le interesa el destino de los niños y los jóvenes, porque si les diera lo necesario para su educación, seguridad y centros educativos, quizás ellos tuvieran esperanza en un futuro mejor. Aura Morales: mi opinión que las dos partes son las culpables, ya que el Estado debería preocuparse porque hayan trabajos para que los padres de familia puedan trabajar y darle una vida de calidad a sus hijos que no tienen la culpa de emigrar a otros países. Existen diversas instituciones que buscan apoyar a los migrantes y les dan apoyo cuando son deportados, pero la mayoría de ellos vuelve a intentar la aventura del sueño americano, que muchas veces se convierte en una verdadera pesadilla. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Soy Melanie González, que pase una muy feliz noche. Cada año el número de migrantes hacia Estados Unidos aumenta a pesar de los peligros que enfrentan en su viaje a esa nación del norte de América. La prolongada crisis social y de seguridad en Guatemala ha generado más de 13.589 detenciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados debido a la migración irregular. La migración ha sido producto de la pobreza, la violación sistemática y la ausencia de oportunidades para la construcción de un proyecto de vida familiar y en la comunidad. Los guatemaltecos, al verse obligados a migrar,
lo hacen de manera irregular y forzada. Migración irregular es la que se ocurre cuando una persona no llena los requisitos establecidos administrativos en el lugar a donde se dirige. Según la Dirección General de Migración, en lo que va del año 2016, se ha reportado más de 5.113 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos que fueron repatriados. Migración infantil no acompañada. Son aquellos niños, niñas y adolescentes que han tomado la decisión de emprender camino, de dejar su casa, su colonia, su aldea, y ponerse en camino. Primero hablamos si es a nivel interno a una ciudad más grande, pero no viene acompañado con un tutor legal. Podrá venir acompañado de un amiguito, de una amiguita o de cualquier otra persona que no sea tutor legal, incluso hasta del mismo coyote, pero no la persona responsable de dar la tutoría y protección a este niño, a esta niña o a este adolescente. Según informe de la Dirección General de Migración, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que migran son hombres. Sin embargo, también hay una proporción cada vez mayor de menores de edad del sexo femenino. Los niños, niñas y adolescentes migrantes que migran, justamente podemos catalogarlos bajo un perfil que han vivido la exclusión. Son los más excluidos y marginados de la sociedad. La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes migrantes de Guatemala son entre 13 y 17 años, la mayoría. También hay casos de más pequeños. Y indígenas con poca educación o nula educación, algunos tercer grado de primaria, pero la mayoría de ellos bilingües, originarios de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, algunos de Sololá, pero la gran mayoría de los pueblos originarios. La migración irregular de niñas, niños y adolescentes es una consecuencia de condiciones estructurales como pobreza, exclusión y vulnerabilidad que provocan el movimiento hacia sociedades que no son las de su origen. El tema de la niñez migrante es una de las causas de la desatención que hay en el tema de la niñez. Principalmente anteriormente se daba por cuestiones de pobreza, la situación económica, falta de acceso a educación, falta de acceso a salud, todo el esquema que no les permitía a ellos o a sus familiares llegar a un bienestar, digamos, económico y social. Esto se ha ido ampliando, no solo por problemas económicos, sino también con contextos de violencia, de discriminación, niños LGTBI porque se ven discriminados en sus propias familias o en sus comunidades, o niños que sus familias son extorsionadas, niños que buscan la reunificación con familiares. Los menores que viven en la pobreza muchas veces sufren un proceso de maduración precoz, como consecuencia de la necesidad que tienen para poder vivir. Se sienten corresponsables con la economía familiar porque son ellos quienes sostienen desde adolescentes y ayudan a la economía familiar del papá y de la mamá, que muchas veces el papá ya está grande, es campesino, el campo no le da lo necesario, la madre está enferma, etcétera, etcétera. Se sienten corresponsables y esto es muchas veces lo que provoca que decidan emigrar a un lugar para ayudar al papá, a la mamá o a la propia familia. Pausa, pero volveremos con la segunda parte de este informe sobre los migrantes.